Alégrense en el Señor. Este año, a través de algunas personas de la comunidad que trabajan con las casas de oración, hemos decidido de trabajar con animando carismas. Y como eso está en marcha y le hace bien a todo el mundo, uno de los temas que más estamos necesitando es el carisma de intercesión. En momentos como este que nos está pasando, necesitamos esto, grandes intercesores, así como era Abraham y era Moisés, y era Santa Mónica, y a todos hay que tenerlos en cuenta y vamos a hablar un poco de ellos. Y también para que tomen esto como algo importante. A veces los hermanos evangélicos tienen miles de personas que están intercediendo. Nosotros vamos a cualquier misión y tenemos cantidad de gente que está intercediendo, y además la intercesión no solamente es de acá, es de la Virgen María, es de los hermanos del cielo, del purgatorio, de la tierra. Es algo grandioso, no podemos trabajar sin eso. Mucha gente cuando se va de un lado al otro, recen por mí que tengo que ir de un lado al otro y ahí viene un momento difícil. Bueno, rezamos ahí y ya hasta los ángeles buenos del Señor nos ayudan en todo esto. Así que es muy importante que nosotros le demos la importancia que tiene, y los que tienen este carisma, que se van reuniendo con otros dentro de la comunidad o como sea, para que den fruto y fruto en abundancia. Las primeras comunidades se reunían en casas de familia para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, hacer la lectio divina y llevar la palabra a la vida reproduciendo los gestos y actitudes de Jesús. Jesús es el gran maestro. Hay que ver lo que hace y hay que seguirlo. Esto es muy lindo. En este día el Señor me reveló a mí que esos dos caminos que se unían en uno, que sería el antiguo y el nuevo, se han unido y entonces se ha clarificado. Y, ¿qué es esto? Me dijeron así hace unos cuantos años, yo siempre pidiendo, y hoy, Día de la Virgen, esto me revela. Y es una revelación muy grande porque pasamos a seguimiento de Jesús. El seguimiento de Jesús está ese momento en el cual nosotros somos camino. Él es el camino. Y somos verdad. Él es la verdad. Y somos vida. Él es la vida. Lo de Él se hace mío si yo me hago de Él. Es grandioso esto. Y ahí entra la intercesión, porque toda la comunión de los santos está en Cristo, en el Cristo total. Y ahí tenemos toda la fuerza de Dios. Dios permite esto, pero nosotros estamos pidiendo para que venga algo y destruya toda esta coronavirus. Porque si esto no es de Dios, sí, como le pasaba a los egipcios, venían plagas y plagas y plagas, pero después los judíos salieron de ahí hacia la libertad y ellos empezaron una vida muy linda. Y ahí vemos la fuerza que tenía de intercesión Moisés. Una fuerza insoportable, una fuerza grandiosa, un encuentro con Dios y con sus hermanos. Muy bueno. Entonces ahí tenemos, en nuestra comunidad tenemos servidores, orantes, y tenemos también comunidades, y vamos trabajando con todo eso. Por aquel entonces, hablando de los apóstoles, el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Su intención era hacerlo compadecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión Elán, la iglesia no cesaba de orar por él. Y ahí sabemos que vino un ángel y lo sacó de ahí, mientras él parecía que estaba dormido. Entonces vemos ahí cómo Dios lo sacó sin que él se dé
cuenta y cuando llegó al lugar adecuado se tuvieron que ir yendo por distintos lugares para resolver este problema. Bien, ahí tenemos entonces grandes intercesores. Nosotros para este tiempo necesitamos grandes intercesores. Yo el segundo libro que hice, después del de los íconos, y fue justamente uno que habla mucho sobre los grandes intercesores. Porque es muy importante hablar sobre ellos y también ir viendo cómo ellos lo hicieron y cómo lo tenemos que hacer nosotros. Uno de ellos de los grandes, es Abraham, el peregrino, que vive pendiente de la promesa de Dios y que tras obedecer a la palabra divina se puso en camino hacia un futuro nuevo e incierto. El Señor le reveló que el pecado y la corrupción en Sodoma y Gomorra eran grandes, que debía bajar hasta allí. Entonces Abraham le preguntó, ¿es que vas a exterminar al justo junto al culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos lejos de ti hacer semejante cosa. Y entonces ahí viene, pero no los hay. Y va bajando, y 45, y 40, y 30, pero no los hay. Y ya al último dice, y los 10. Y si hubiese 10, perdonarías a todos. Sí, pero no los hay. Pero lo grande de eso es que esta intercesión de Abraham sacó a su sobrino y a las hijas de su sobrino, y que a la mujer de su sobrino no la sacó porque miró para atrás cuando le habían dicho los ángeles, no miren para atrás. Hubiesen salido 4, de esta manera salieron nada más los 3. El sobrino y las 2 hijas del sobrino. Ahí tenemos una fuerte intercesión. Pero la de Moisés es mayor, un gran intercesor por el pueblo de Dios que vivía esclavo en Egipto. El Padre Dios utiliza a Moisés como instrumento para dar a su pueblo las tablas de la ley y para guiarlo en medio de pruebas y persecuciones hacia la tierra prometida. Ahí va Moisés encontrándose con Dios en esa zarza ardiendo y va metiendo una plaga y otra plaga y otra plaga hasta las 10 plagas en el cual ya viene la liberación. Y entonces van por ese camino hacia la tierra prometida, cruzan el mar y ahí todos se salvan y pasan de esclavos a libres. Y los que vienen de atrás de egipcios, ahí se ahogan. Es importante la fuerza de todo esto que tenía Moisés. En la historia de la Iglesia, muchos santos y santas han intercedido. La Virgen María más que todos, porque la Virgen María trabaja sobre esta realidad y trabaja muy bien. Y es la que de alguna manera nos va llevando a ese camino y que en algún momento nos han dicho, hablando de la Virgen, de esta Virgen sanadora, que es la Virgen que hace milagros, la milagrosa. Entonces hay una persona que le dice, ¿por qué no hay rayos llenos de luz? Y porque nadie pide. Y entonces yo siempre le digo a la gente, vamos a pedir, y todos estamos pidiendo. Pero pedimos y vienen esos rayos de luz y Dios a través de la milagrosa nos da cantidad de cosas lindas. Es una cosa muy hermosa que se ponga esta Virgen milagrosa que anda por todos los lados. Así como está lo de San Benito, también están estas medallas que el Papa ha querido también para estos tiempos difíciles. ¿Sí? Vemos ahí de qué manera la Virgen va haciendo milagros con multitud de gente. Una de las cosas o de las personas que hemos visto es Santa Teresita con 14 años o 15, que lee ahí en un periódico sobre Francini, que es un hombre que ha matado a 2 personas, a 2 mujeres y a una nena. Entonces ahí tenemos a esta Santa Teresita
que nos dice justamente que ella quiere que este hombre, antes de morir, que se salve. Y antes de eso le dice, mira Jesús, yo no tengo para salvarlo, pero sí tus méritos. Entonces los méritos de Jesús son de Teresita, entonces los méritos de Jesús también son tuyos y míos. Y esto es muy grande, porque ahí mismo, cuando pasaba por ahí un sacerdote, fue y le agarró la cruz y la besó, y ahí se dio cuenta de que se había salvado, y ahí tenemos una gran intercesora. Después mucho más, este es mi primer hijo espiritual, así le llamó. Es muy importante esto que hace Teresita y que yo le he pedido para que también me ayude en mi sacerdocio, como otras también, otras personas se lo han pedido en su tiempo y en este tiempo. Francini, entonces va a ser liberado, y esto es muy grande. La Santa Mónica también es otra santa que es muy intercesora. Ella habla con el santo, con el santo obispo, que quería mucho ella, San Ambrosio, y que habla con ella y le dice, no está en hablar con Agustín, no le hables más, cuanto más le hablas es peor. Habla directamente con Dios. Y habló con Dios, y ahí, después de unos cuantos años, ahí vemos a su hijo Agustín santo. Una cosa impresionante. Y ahora cuando una madre tiene este problema, entonces vemos también todo esto de que las madres se reúnen en 7 y cada una tiene su hijo, pero todas rezan a Santa Mónica, a través de ella, a Dios, para que su hijo se ponga bien. ¿Sí? Cantidad de grupos de estos por toda la tierra, después de, son 16 siglos. ¿Sí? Es muy importante también ver ahí hombres y mujeres que han llevado adelante este camino y que da mucho fruto en abundancia. Así que ahí vemos también Santa Rita, vemos el cura de Ars, pasaba por muchos momentos difíciles, pero ahí él oraba y se daban las cosas, ya se sanan las personas, ya se resuelven los problemas. Un día cuenta la historia que llegó una mujer llorando y ahí lloraba y él le dijo, no estés llorando, no llores más, porque tu marido, que se tiró por un puente como 100 metros de altura y se mató en el camino, él se puso a orar y a pedir perdón a Dios y se ha salvado. Entonces vemos ahí también a este hombre que ha hecho cantidad de cosas lindas. Si vamos al Padre Pío, también vamos a encontrar cantidad de intercesión y que pide y que resuelve y que pasan cosas increíbles que nosotros conviene que pidamos al Señor. Entonces ahí el Padre Pío, de repente hay un general del ejército, un hombre del ejército que le dice a todos los soldados, váyanse de acá, y se fueron todos, cerró la puerta, fue por la pistola, se iba a matar y ahí apareció el Padre Pío, es lo que llamamos la bilocación. El hombre estaba inquieto, dice, ¿quién será? ¿Quién habrá sido? Y después de un tiempo dice que dio una vuelta por San Giovanni Rotondo y lo vio, dice, este fue. Este es el misterio de Dios. Entonces son grandes intercesores. Nosotros tenemos necesidad de grandes hombres y mujeres. Por eso que se vayan armando grupos. Se celebran unas bodas de Caná. Vemos también a María. Y ahí le dice, no tienen vino. Sí, ya está. Eso que decíamos de Santa Caterina de Labouré cuando le dice, no hay luz en los rayos. Entonces acá también, no tienen vino, y a ti y a mí que nos importa. Y ahí vemos también esto, cómo hace que el vino, el agua se convierta en vino y sea un vino muy bueno. Alégrate y que se multipliquen estas personas para que tengamos en las familias y en las comunidades. Alégrate.